5. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este conversatorio sobre el sistema estatal anticorrupción en el eje anticorrupción de las charlas organizadas por Sumamos en este foro ciudadano. Agradecemos enormemente la invitación que nos han hecho los organizadores para platicar sobre este tema que es un tema crucial y que ha sido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como en Puebla. En Puebla no es la excepción, es uno de los principales problemas que los ciudadanos enfrentamos día con día y que nos ha generado infinidad de problemas que incluso terminan con la vida de muchas personas precisamente por problemas de corrupción. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a las personalidades que me acompañan en este conversatorio. Es un enorme gusto el poder platicar con ellos. Y aquí sí comienzo con las damas, si me permites. Carmen Leiva. Mi compañera Carmen Leiva, ella es actualmente comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Ella tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas. Ha colaborado en distintas posiciones en Gobierno del Estado y Municipio de Puebla, además de que es consultora. Y bueno, es una referencia, hoy en día es una referencia nacional en los temas de transparencia y rendición de cuentas. Está también con nosotros Francisco Javier Mariscal Magdaleno, mejor conocido como Pancho Mariscal. Él tiene un doctorado en finanzas en la Universidad de Grenoble, Francia. En noviembre de 2017 fue designado para ser miembro durante 5 años del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción de Puebla. Ha participado en cursos de alta dirección en universidades estadounidenses y en la AGD Business School del Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Actualmente, pues también es nuestro compañero allí en el Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Carmen. Gracias, Pancho, por estar con nosotros. Y está también con nosotros el maestro Michel Levien González, trainer Buró Anticorrupción y Cívica. Él está elaborando hoy. Tiene la maestría en Derecho en la Universidad de Duke. Es director de Strainer Buró Anticorrupción y profesor de la Cátedra del TEC de Monterrey Campus Puebla. Y aquí dice, es el más joven, o fue en su momento, o ha sido el más joven de los candidatos ratificados por el Senado de la República para ser fiscal anticorrupción. Y bueno, quiero empezar con Michel Levien, precisamente por esto último que en la nota que me pusieron para leer la síntesis de su currículum. Michel, mi primera pregunta, a ti te tocó participar precisamente en un proceso para poder, para aspirar a ser fiscal anticorrupción a nivel nacional. Estuviste ahí en el Senado. Y la pregunta obligada es, ¿qué tanto necesitamos de los gobiernos para que se consolide el sistema anticorrupción, tanto nacional como estatal, pero particularmente los estatales? ¿Qué tanto necesitamos del gobierno? ¿Qué tanto necesitamos de los congresos para poder afianzar esto que inició hace 5 años? Yo supongo que depende de la etapa, ¿no? O sea, si estamos en una etapa como, por ejemplo, está la Ciudad de México, pues la dependencia es total, 100%, ¿no? Porque, digo, hablando de sistemas locales, para que se consolide al 100%, o para que siquiera empiece, porque no tiene lo que tiene que tener, pues sí necesitamos totalmente, dependemos del gobierno, entendiendo el gobierno en cualquiera de los tres poderes y específicamente la Asamblea Legislativa, en este caso de la Ciudad de México. Cuando ya vamos un poquitín más avanzados, cuando ya tenemos comisión de selección, cuando ya empezamos a tener comité, pues nuestra dependencia del gobierno se va haciendo menor. Una cosa, por ejemplo, de la que siempre vamos a estar siempre permanentemente atados al gobierno es la designación de fiscales, la designación de los 7 miembros de la mesa directiva de los sistemas locales y el sistema estatal, del sistema nacional.
en ese tema, en particular en la fiscalía, pues yo pienso que es desafortunado, pero siempre vamos a necesitar del gobierno y eso muchas veces se traduce en temas de voluntad política. En este momento, y ya inicio propiamente con las rondas de preguntas, y sigo contigo, Michelle. ¿Cuál sería tu evaluación en términos generales del sistema estatal anticorrupción en Puebla hoy en día? Es una pregunta muy complicada. La verdad, por distintas razones, principalmente porque no tengo el gusto de conocer al personal de la Secretaría Técnica, perdón, de la Secretaría Ejecutiva, al secretario técnico. La verdad es que todas las personas que yo he conocido del sistema son fenomenales, además de ser fenomenales como personas, yo creo que lo han hecho muy bien. No tengo el gusto de conocer al fiscal, conocí al fiscal anterior, al primer fiscal que tuvimos, al fiscal Flota, me parece una persona capaz y con buenas intenciones, pero la verdad es que se logró poquito. Yo creo que una de las percepciones que yo recojo, o sea, estando más atendiendo al sector privado, al sector empresarial, dentro del buró, y la percepción que yo recibo al menos de los estudiantes, es que no ha habido suficientes acciones o acciones ejemplares, ¿no? Acciones con sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas de grandes actos de corrupción. Si nos reportan que hay acciones, por ejemplo, sale la fiscal Mijangos a nivel nacional a decirnos que hay 600 y tantas acciones, y bueno, eso está muy bien, pero nosotros no tenemos tal vez algo palpable que pudiéramos escudriñar, entender de arriba abajo y ver, ok, esta es la forma que toma la lucha anticorrupción. Más o menos, esa es la percepción que yo recibo de allá afuera, por decirlo de alguna manera. Es que me tienen rodeado, aquí puro miembro del CPC, entonces más o menos por eso digo que desde fuera. No, muy bien, y por eso la pregunta, Michelle, y sí es importante también para mis colegas y para un servidor, sí es importante la visión que se tiene desde afuera del sistema estatal anticorrupción y vaya en particular del Comité de Participación Ciudadana, porque para nosotros, evidentemente, las voces de afuera son voces que tenemos que atender. Y en ese sentido, Pancho Mariscal, hay aquí en la afirmación de Michelle algo muy importante que pues ya lo sabemos, Carmen también lo sabe, en fin, la crítica con respecto al sistema en su conjunto, y ya iremos hablando poco a poco incluso del CPC en lo particular, pero las críticas que ha habido al sistema estatal anticorrupción en el sentido de que pareciera que no se hace nada, pareciera que, o no pareciera, no se ven resultados. ¿Tú qué opinión te merece esta percepción que existe desde afuera? Bueno, yo creo que es una percepción muy justificada, porque si hablamos de resultados, pues como bien dice Michelle, no tenemos grandes cosas que mostrar. Sin embargo, hay que partir de un principio fundamental. El Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla nació en noviembre de 2017 y cuando nos encontramos, Carmen y yo, por ejemplo, yo la conocí al día siguiente que nos avisaron que habíamos sido seleccionados en el primer grupo de comisionados. Cuando la conocí yo en el estudio de Fernando Canales, perdón, eh, eh, lo primero que se me ocurrió preguntarle era un poquito por dónde andaba y nos dimos cuenta que todos en cuanto a la ley general, a la ley estatal del sistema anticorrupción, pues estábamos conociéndola. Ya que nos juntamos los 5 primeros, nos dimos cuenta que la percepción que teníamos de la ley era distinta y lo primero fue unificar visiones y generar con eso una idea de cómo debería ser la Secretaría Ejecutiva, para lo cual Carmen fue fundamental porque tiene mucha experiencia en materia de gobierno. Estaba también Karen Berlanga y Katy Oropesa, Aguilar Oropesa, que también han tenido trabajo de gobierno. Yo nunca he cobrado un cheque de burócrata o de funcionario público. Entonces, el primer año lo dedicamos prácticamente a estructurar el sistema y a diseñar cómo debería trabajar. El segundo año empezamos a hacer, bueno, hicimos el diagnóstico junto con la Secretaría Ejecutiva de cuál era la situación de la corrupción en Puebla
para poder en ese diagnóstico fundamentar la política estatal anticorrupción. Y cuando empezábamos el tercer año, llegó la Secretaría de la Función Pública y decidió no quitarnos el 50% de los honorarios que percibíamos, como dijo el doctor Cárdenas, sino el 71%, porque en su visión, la austeridad quiere decir matar de hambre a la gente y quitarle los recursos para que trabajen. Parece ser una visión de esta cuarta transformación. ¿Qué ha pasado entonces? Nosotros estamos empujando para que el sistema funcione internamente. Estamos haciendo todo lo posible, pero aquí tengo, por ejemplo, estos dos escritos que nos acaba de enviar el ITAIP. Le hemos solicitado exhortos para que transparenten información y nos dice que no nos puede contestar, porque como no hemos firmado un contrato de honorarios y no lo vamos a firmar mientras no se resuelvan los juicios de amparo que hemos tenido que promover para que nos traten con justicia y con equidad, entonces no nos está respondiendo los miembros del comité coordinador. ¿Qué sucede? Son 6 personas que pertenecen al sector público y un solo ciudadano dentro de este comité coordinador. Y por más que nosotros, Comité Estatal de Participación Ciudadana, hagamos esfuerzos, si los otros 6 no quieren, y eso ha sido la realidad del sistema poblano, no quieren hacer las cosas, pues nunca va a pasar nada. ¿Por qué necesitamos los ciudadanos pedirle al Instituto de Transparencia que desbloquee la protección de ciertos datos que son indispensables para llevar a cabo investigaciones? ¿Por qué le tenemos que pedir a la Fiscalía que haga su trabajo anticorrupción? O al Consejo de la Judicatura, o al Instituto, o al Tribunal de Justicia Administrativa, o a la Auditoría Superior del Estado. Ellos deberían hacer su trabajo porque tienen leyes orgánicas que los obligan y tienen el compromiso con la ciudadanía que los mantiene. Pero no hay eso. Del lado gubernamental no hay voluntad y entonces nosotros podemos hacer todo el circo que estamos haciendo y no va a haber avances mientras no haya la palabra del gobernador que diga, hágase. Y ese ha sido el gran problema, la dependencia política de las decisiones, digamos, institucionales. Es el gran problema de este país, es el cáncer que ha corroído a esta sociedad democrática mexicana. Bien, Pancho, muchas gracias. Carmen, estos problemas que ha sintetizado aquí Pancho Mariscal, por los que atraviesa el Comité de Participación Ciudadana, cuando tú llegaste a el CPC, ¿cuáles serían las semejanzas y diferencias? Porque nos tocó vivir, digamos, la transición de un gobierno que le tocó ir poniendo los cimientos institucionales del sistema. ¿Qué semejanzas y qué diferencias tú observarías de ese gobierno que le tocó poner los antecedentes, digamos, para que el sistema comenzara a caminar, con respecto al nuevo gobierno que llega a partir de 2019? Gracias, Ale. Mira, en el 2018, el primer gobernador con el que tuvimos oportunidad de platicar, que fue Antonio Gali Fayad, tuvimos una apertura para la revisión del presupuesto. Se hizo un análisis muy profundo con el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y se logró realmente tener un presupuesto para que funcionara el CPC, para que funcionara la Secretaría Ejecutiva, porque se hizo un análisis de nuestros honorarios, porque lo que nosotros cubrimos no solamente son nuestros requerimientos personales. Con lo que cobramos tenemos que pagar insumos, tenemos que pagar traslados, tenemos que pagar capacitación, tenemos que todo lo que necesitamos para poder hacer las funciones que nos establece la ley salen de esos honorarios. Y eso se dialogó en una mesa con un análisis punto por punto con el gobernador, el secretario de Gobernación en ese entonces y el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas, y se logró mucho avance. Tenemos una casona para el sistema que ahora el nuevo órgano de gobierno ha determinado que solamente sea para la Secretaría Técnica, que se logró a través de este diálogo con el gobernador para que el presupuesto, parte del presupuesto, no se fuera una renta. Con el segundo gobernador, el gobernador interino, Pacheco Pulido, se logró también mantener ese presupuesto que teníamos
para poder trabajar, para que la Secretaría Ejecutiva trabajara. La Secretaría Ejecutiva tiene un servidor para alojar la plataforma estatal de combate a la corrupción con una capacidad suficiente para poder operar sin que se nos caigan los sistemas que se van a alojar ahí, cosa que no todos los estados lograron. Y fue gracias a estos dos gobernadores que se logró. Ahorita no hemos podido tener un diálogo abierto, franco, sincero, sentarnos a hacer esos análisis, ni con la secretaria de Finanzas, ni con el gobernador, ni con el secretario de Gobernación. No hemos podido mantener ese diálogo en la actualidad, siendo que este nuevo gobierno ha hablado del combate a la corrupción y es una de sus bases, tanto del gobierno nacional como del gobierno local. Allí se me hace una incongruencia. Muy bien. Regreso contigo, Michelle. Como podrás darte cuenta ya con estas dos perspectivas que tienen mis colegas sobre lo que está viviendo actualmente el sistema estatal anticorrupción, se puede observar de manera muy clara cómo por un lado está la parte política y por otro lado la parte del derecho, la implementación institucional, la aplicación de la ley, en fin. Esto que pareciera un asunto exclusivo del CPC local, se reproduce también en otros estados, en otras entidades. Hay entidades a las que también les han hecho lo mismo, cosas peores a lo que está ocurriendo aquí en Puebla. ¿Tú cómo ves esta situación? Tú que te has movido también por en la parte nacional, en la parte de buscar esta fiscalía especial en su momento. ¿Tú cómo ves esta situación, esta relación entre derecho y política en este combate a la corrupción y cómo se ha venido enredando, digamos, el que puedan convivir política y la aplicación del derecho para la consolidación de los sistemas? Pues es que es una relación muy complicada, o sea, de nacimiento, porque casi siempre el conflicto de interés va a ser eh, total, porque el derecho busca, bueno, que todos vivamos mejor, y la política busca que yo tenga más votos, ¿no? Eso es lo que buscan los políticos, y bueno, allá ellos intentan y nosotros resistimos. Yo veo que el sistema nacional ha tenido pocos obstáculos. En particular, los obstáculos grandes que podrían tener son tanto lo nacional como los locales, las contiendas constitucionales o las controversias de carácter constitucional, ¿no? Esta tal o cual ley, tal o cual aplicación, tal o cual ejecución viola derechos humanos o viola la Constitución, o cualquiera de las dos en sus niveles. Y hemos tenido poco de eso. O sea, sí, por ejemplo, la verdad es que no me acuerdo exactamente del estado, me parece que fue Baja California, que intentó alterar el proceso de designación y asimilar al CPC a un órgano de gobierno para que fueran servidores públicos, y entonces hubo una controversia constitucional y un tribunal constitucional dijo no, o sea, en la Constitución y en la reforma de 2015 no se puede. Esos son pues los atorones o los bachecitos que hemos tenido desde la perspectiva legal. La verdad es que son menores. ¿Qué quiero decir esto? O sea, en las reglas, el sistema nacional y los sistemas locales, yo creo que están muy bien planteados, son reglas buenas. A mí me gustaría por ahí que estuviera la palabra autonomía regada en dos o tres cosas, que no está, pero fuera de eso creo que son reglas buenas. Yo creo que los obstáculos son políticos, 100% políticos. Y yo me quedé pensando, mientras hablaban Pancho y Carmen, me quedé pensando, bueno, es que, ¿qué es lo que quisieran estos señores? ¿No? Porque para ir ganando tiempo, por ejemplo, con estos documentos que nos muestra Pancho, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, les dice no, porque no tienes el carácter de tal. Y primero fírmame esto. Primero son trabitas y truquillos de políticos que, bueno, ellos pretenden y nosotros resistimos. La pregunta sería, yo pienso que lo importante aquí sería, bueno, saber qué quiere el gobernador específicamente. O sea, que nada más recortar salarios para poder colgarse una medalla es una medalla muy barata, no es mucho dinero en cuanto a un presupuesto pues así de grande. Entonces, no sé, a mí me gustaría escuchar a ustedes, si tuviéramos que adivinar, y si se sienten cómodos diciéndolo, ¿qué creen que quieran? ¿Qué creen que quieran lograr? Y bueno, para regresar a tu pregunta, sí, o sea, el empate de las leyes y la política, no hay empate, es puramente obstáculos de política, en mi opinión. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, así como hay estados como Puebla que tienen, digamos, trabada su relación
entre la política y el derecho y entre los ciudadanos y los políticos profesionales, hay estados en los cuales va caminando, independientemente del signo partidista, ¿eh? Esto hay que señalarlo. Entonces, aunque unos más proclives que otros, hay que decirlo también. Pancho, yo creo que aquí Michelle dejó una pregunta interesante. En todos estos meses en los que se ha dado este conflicto entre el CPC y, hay que decirlo con sus letras, el gobierno del Estado, o sea, no es solamente con el Comité de Coordinadores, es con el gobierno del Estado el conflicto. ¿Tú qué adivinas que quiere el gobernador? El haber planteado la reducción del 71% de los honorarios y solamente al Comité de Participación Ciudadana, no fue a todo el sistema, sino solamente al Comité de Participación Ciudadana, únicamente a la parte ciudadana del sistema, es a los únicos que les quieren aplicar o nos quieren aplicar la austeridad republicana. Pues sí. ¿Qué adivinas? Mira, más que adivinar, yo creo que se ve claramente que el discurso anticorrupción está definido por el criterio selectivo de aplicación de la ley. Es aquel principio juarista de que a los amigos gracia y a los adversarios todo el peso de la ley. Bueno, es clarísimo que a ejemplo del presidente, el gobernador Barbosa ha adoptado un discurso de división. Él no habla de conservadores y de liberales, pero él habla de morenovallistas y todos los demás que están limpios de cualquier duda o sospecha. Yo no sé a mí por qué me dice Moreno Vallista, ni sé por qué se lo dice a Carmen, ni sé por qué te lo dice a ti, o a Daniel, o a ir a nuestros otros dos compañeros. Supongo que lo dice porque fuimos electos para este encargo ciudadano en los tiempos en que había un gobernador que era Gali, pero ni siquiera era Moreno Valle. Y a lo mejor intuyo que él piensa que Gali era Moreno Valle y por eso desvía todo. Recordarán ustedes, Mari Carmen, Alejandro, cuando nos reunimos, la única vez que nos recibió el gobernador en una reunión que nos hizo esperar 3 horas y media de antesala, pero después nos recibió un par de horas con mucha atención. Lo claro que él tiene, porque fue el presidente del Senado cuando se aprobó la reforma constitucional que dio origen al sistema nacional y a los sistemas estatales anticorrupción, lo claro que él tiene los conceptos del sistema y lo bien que nos entendimos. En ese día le hablamos de cuáles eran las iniciativas de ley que estábamos negociando en el Congreso. Por cierto, una de ellas ya se va a presentar al Pleno porque ya cerramos el trabajo en comisiones. Pero él se interesó mucho, tanto que nos pidió las iniciativas de ley y se las enviamos esa misma tarde. Y estoy seguro que las hizo circular porque el grupo de Morena fue el que nos apoyó fundamentalmente para que pasaran las iniciativas que estábamos proponiendo, porque son para facilitar el funcionamiento del sistema, no para beneficio de nadie personal. ¿Qué es lo que quiere el gobernador? Bueno, el gobernador quiere todas las medallas para él, como las quiere López Obrador. Quieren ellos ser los autores y los actores de la película. Y entonces el hecho de que un mecanismo como el sistema estatal se mueva, gracias, entre otras cosas, a la influencia y al trabajo ciudadano, les parece poco típico en esa forma tan añeja que tienen de ver la política y el gobierno, el ejercicio del gobierno, todos aquellos que provienen de los viejos tiempos del PRI gótico, como Miguel Barbosa. Yo creo que el problema está en que no han acabado de entender quién manda en este país. Y en este país mandamos los ciudadanos. Gobiernan los empleados públicos. A ellos les pagamos. Pero usan para todos sus gastos y todos sus propósitos el dinero que nosotros aportamos, ya sea por impuestos que contribuimos o por deudas que asumimos y pagamos. Ellos no generan ni un solo peso. Los usan todos y presumen del uso que le dan a nuestros recursos y nunca a mí nunca, ningún gobernante, y he conocido presidentes de la República, me ha dicho gracias porque nunca te has atrasado en el pago de tus impuestos. Ese es el problema, están confundidos, creen que ellos mandan, ellos administran nuestra hacienda, es todo. Muy bien, Pancho. Y en ese sentido yo creo que empata muy bien esto que acabas de señalar con algo que hemos escuchado de quienes llaman los padres fundadores del
sistema anticorrupción, ¿no? En el caso de Mauricio Merino, en donde precisamente lo que tenemos que hacer los ciudadanos, la parte ciudadana del sistema, es localizar aquellos puntos en los cuales se da la captura de los puestos públicos y de los presupuestos y que se utilizan no para fines comunes, no para un bien común, sino para satisfacer determinadas ambiciones personales. Entonces, en ese sentido, Carmen, eh, el tema de la que precisamente plantea Mauricio Merino, eh, y una de las cosas que por supuesto, él nos pregunta y nos propuso en una de las conferencias que escuchamos de Mauricio, particularmente por lo que está ocurriendo con el sistema estatal anticorrupción, eh, ¿qué, qué, qué, digamos, qué desenlace le ves a todo esto en función de cómo están las cosas hoy? ¿Qué escenario prevés para el sistema? Tristemente, lo veo como cuando hay una parálisis facial, que tienes una parte de la cara no se te mueve, está inmóvil, y por más que tratas de moverla y de jalarla, sigue ahí, y la otra parte la puedes mover y tu expresión sigue siendo sana, sigue siendo con energía. Así estamos. El Comité de Participación Ciudadana está trabajando, todo el año ha estado trabajando, impulsando, solicitando reuniones de comité coordinador, solicitando reuniones de órgano de gobierno, solicitando la comisión ejecutiva, porque nos está preocupando. Tenemos paralizada una política estatal anticorrupción, tenemos paralizados exhortos, tenemos paralizadas investigaciones que ya son públicas, hechas por ciudadanos, y que queremos saber qué va a hacer el gobierno, qué ha iniciado al haberse enterado de esos desvíos. Y la otra parte de la cara, la parte institucional que debería de estar activa, nos ha dicho: espérate, está la pandemia, espérate, hay una suspensión por el gobernador de que eso no se toque, entonces el ITAIP no obliga a que te respondan una solicitud de información porque está en suspensión, el derecho de acceso a la información está en suspensión, no te van a contestar hasta que finales de septiembre vas a tener información que puedas consultar hasta octubre, y la actividad que necesitamos, porque éramos líderes a nivel nacional dentro de un sistema anticorrupción. Puebla iba poniendo el ejemplo en la plataforma, en la política, en los exhortos, en la reglamentación, en el contacto ciudadano. Se paralizó. Está inamovible por parte de las personas que integran el sistema, por parte de las instituciones. Y creo que eso nos va a llevar a un retraso importante en el combate a la corrupción en el Estado. Lo que nos ha dicho Mauricio Merino de la captura del Estado, lo estamos viviendo ahorita en Puebla, y a través de personas como la titular de la Secretaría de la Función Pública, la titular del órgano garante de transparencia, la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, el titular que tenemos como fiscal anticorrupción, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular del Consejo de la Judicatura, que no quieren sacar adelante todo el problema que traemos para combatir la corrupción en el Estado. Sí, ciertamente, y ahí observamos precisamente una red muy bien tejida, digamos, que está costando mucho trabajo el poder romperla, poder romper ese tejido de esa red para poder llevar a cabo los objetivos que institucionalmente tiene el sistema estatal anticorrupción. Y siguiendo con esta parte, voy otra vez contigo, Michelle. De acuerdo a tu conocimiento sobre el combate a la corrupción,
El Comité de Participación Ciudadana ha propuesto al Congreso local, que por cierto ahí tienen congeladas esto que dice Carmen, esta analogía de la parálisis facial, la parte que está paralizada y está en el Congreso, es una de las partes también. El Comité de Participación Ciudadana, además de proponer algunas reformas a la ley estatal, que pues vaya, nosotros ya en la parte de la práctica nos ha tocado vivirla y vemos que a la hora de implementarlo, pues tiene ahí una serie de problemas para poder echar a andar algunos de los aspectos que contempla la ley. Pero bueno, además de esa iniciativa, que por cierto ya pasó al Pleno, ya se aprobó en comisión, va a pasar al Pleno, pero metimos otras dos iniciativas que me parece que son importantes y me gustaría conocer tu punto de vista, sobre todo si vienen o no a complementar un tanto lo que existe actualmente como andamiaje legal del sistema anticorrupción en México. Uno tiene que ver con que exista una ley que permita la creación de comisiones de selección que se encarguen de elegir a quienes son los titulares de los organismos autónomos. Porque estamos viendo que, al igual que el sistema anticorrupción, que es producto de una presión ciudadana, bueno, pues también el tema de los organismos autónomos, en particular el tema de los institutos de transparencia, pues también son parte de esa presión ciudadana que hubo con respecto al tema de la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Bueno, entonces, lo que nosotros observamos es que a pesar de que se dicen constitucionalmente autónomos, pues de pronto vemos que sus titulares pues no son tan autónomos y son cooptados precisamente por los poderes ejecutivos. Entonces, ahí propusimos en el Congreso local una iniciativa de ley que pudiera regular esta parte, en la cual, al igual que al Comité de Participación Ciudadana, a nosotros nos seleccionó una comisión de selección, bueno, pues que lo mismo se puede ir dando en los organismos autónomos, pues precisamente para tratar de darle esa autonomía que quizá requiera, porque pues estamos viendo que cuando lo eligen los congresos, pues los congresos de alguna manera también tienen su línea, su cordón umbilical, sobre todo si tienen mayoría el partido, mayoría del Congreso del partido de quien gobierna, pues entonces ahí tienen su cordoncito umbilical. Entonces, esa es una iniciativa. Y la otra iniciativa que nosotros planteamos y que tiene que ver precisamente con lo que tú has buscado ahí en el Senado, tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué opinión te merecen estas dos iniciativas? ¿Realmente hace falta una fiscalía autónoma o que siga dependiendo de una fiscalía general como hasta el momento se ha dado tanto a nivel nacional como a nivel local? Y por otro lado, que existan estas comisiones de ciudadanos que a su vez elijan a quienes van a representar a los organismos autónomos. Yo creo que son ideas buenas y desde la perspectiva legal son funcionales, son innovadoras y bueno, existen. Yo creo que aquí uno de los grandes temas o de los grandes obstáculos es lo que nos decía Pancho, ¿no? Hay muchas personas que no solamente nacieron en otro siglo, sino que mentalmente se quedaron en otro siglo y entonces tienen la idea de este monolito constitucional que es el gobierno y solo los licenciados de gobierno que casi tienen que tener bigotes pueden decidir y pueden designar y no se abren a modelos pues, más novedosos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que hicieron en Guatemala con la CICIG, de plano dijeron, no podemos, estamos completamente sobrepasados, por favor, ONU, ayúdanos, y la ONU fue y los ayudó y entró dentro de su marco legal. Es un ejemplo muy exagerado, ¿no? Porque no vamos a meter a otros países de momento a escoger titulares de organismos autónomos, pero quiero decir, son cosas que no violan la Constitución, que no son inconstitucionales o que no van en contra de nuestra doctrina, que además esa va evolucionando, no es estática, y se pueden hacer. Yo creo que es una idea fenomenal y nos ayuda con el tema de la transparencia. Creo que el problema es pues eso, ¿no? Que mucha gente sí vive todavía mentalmente o ideológicamente en una época pues que ya está sobrepasada, que ya está rebasada. Pero tampoco es problema, porque seguimos haciendo el esfuerzo y seguimos empujando y un día dirán, bueno, pues sí, no hay más, ¿no? Como decía Ruth Ginsburg, no nos movemos con el clima del día,
sino con el clima de la época, ¿no? Y se tendrán que mover con el clima de la época porque si no se quedan afuera del juego. Eso por el tema de los organismos autónomos. Y el asunto de la autonomía, 100 veces, sí. O sea, tú dime dónde ayudo, qué mandamos, dónde deposito, qué se tiene que hacer para que sea lo de la autonomía. Y te voy a decir, o sea, yo no creo que se necesite, creo que va a ser muy bueno que los fiscales tengan autonomía, pero no estoy seguro de que sea 100% necesario. Y les voy a dar dos ejemplos que a mi parecer son súper importantes. El juez Sergio Moro en Brasil, que ya después quedó medio manoseado por Bolsonaro, vamos a fingir que no, pero el juez Sergio Moro en Brasil y el fiscal Marcelo Miller también en Brasil, no tenían autonomía como nosotros nos la imaginamos, en el sentido de que en cualquier día me volteo y puedo investigar al gobernador y nadie me toca, nadie me corre, tengo autonomía técnica de gestión, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, no lo tenían, ¿no? Pero tuvieron el ímpetu y encontraron la oportunidad. Les prometo que se ponían de acuerdo con, o sea, nada de convenios de asistencia legal mutua, y nada, grupos de WhatsApp. Así es como funcionaban esos fiscales y así es como destaparon Lavallato, que luego fue Odebrecht, que ahora es todo lo que ya venimos conociendo, tanto el fiscal Miller como el juez Moro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que la autonomía no nos garantiza que vayamos a actuar, ¿no? Pero la carencia de autonomía tampoco garantiza que los fiscales no se te van a salir del huacal. Si tenemos a personas bien preparadas, o sea, abogados que estudiaron, bien preparados y que saben aprovechar las oportunidades, pues no la necesitamos. ¿Quiere decir que no nos la den? No. Si hay que aprobarlo, hay que ponerle autonomía, tienen que tener autonomía técnica y autonomía de gestión para que si hay que investigar al fiscal general se le investiga, al presidente se le investiga, al gobernador se le investiga. Esa es mi opinión. Muy bien, Michelle. Pues vamos con la última ronda. Realmente está interesante todo esto que se ha comentado. Recordamos que están a su disposición nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Aquí ya estamos viendo algunos comentarios en el chat. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y bueno, también van a poder ver, quienes no hayan tenido la oportunidad de vernos en vivo, bueno, van a poder verlo de manera diferida y también vamos a poner a su disposición distintas redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas sobre pues, un tema que para quienes vivimos en Puebla es fundamental, que es el sistema estatal anticorrupción. Comienzo ahora contigo, Carmen, en esta última ronda. Ahora sí se vale, ¿no? En esta última ronda, Carmen, de toda esta vivencia que ya ustedes han narrado, una vivencia ciertamente amarga, pero que finalmente es la lucha que estamos dando los ciudadanos con respecto a la sobrevivencia del sistema, porque prácticamente pues, estamos cargando ahorita con la vida del sistema, ¿no? Pues, los papeles que nos acaba de mostrar Pancho son muestra de ello. En este sentido, Carmen, ¿cuál crees tú que pueda ser, digamos, la dinámica que en este momento el Comité de Participación Ciudadana tenga que realizar para que si no existe, por un lado, esta armonía, vamos a llamarle así, o este diálogo que debería de existir institucional entre el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador con sus instituciones correspondientes, ¿cuál podría ser la dinámica a través de la cual el propio Comité de Participación Ciudadana pueda pues, llevar a cabo las funciones que por ley le corresponden, ¿no? No sé, estoy pensando en la sociedad civil, estoy pensando en llevar a cabo algunos de los aspectos que la ley contempla para el Comité de Participación Ciudadana y que pueda activar para poder sacar adelante pues algunas de las cosas que los propios ciudadanos nos demandan. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas podemos tomar de aquí en adelante pensando un poquito lo que hemos hecho en los últimos meses y lo que viene después? Pues para mantener vivo el sistema. Hemos venido trabajando cercanos a la sociedad civil, con grupos como Coparmex, como la Barra Mexicana de Abogados, los Abogados de Cholula,
la Red Contraloría Ciudadana, que son grupos de organizaciones civiles, inclusive aquí está GAMO, que es el Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas, que nos está, ha sido constante seguirnos y seguirnos en los cafés que hacemos, escuchar a la ciudadanía y sumar a la ciudadanía. Hemos hecho los exhortos donde esos exhortos han ido firmados por la misma sociedad, porque no somos 5 ciudadanos los que lo estamos pidiendo, es la sociedad poblana la que le solicitó al gobernador el micrositio para saber qué se estaba haciendo en materia de la pandemia del COVID. No fuimos nosotros 5, fue la sociedad poblana, fueron todos estos grupos. Entonces, desde el Comité de Participación Ciudadana necesitamos seguir sumando en esta red social agrupaciones que quieran colaborar en el combate a la corrupción, en la investigación, en la propuesta de políticas públicas, para que se las hagamos llegar a los integrantes del comité coordinador, ya sea a través directamente por nosotros o una vez que se reactive la Secretaría Ejecutiva, que se tenga el secretario técnico y que se pueda sesionar, porque hasta ahorita no han querido sesionar las personas que pudieran haber convocado para comisión ejecutiva para que pudiéramos presentar estas propuestas y ya se hubieran subido a comité coordinador y ya estuviéramos trabajando respuestas, propuestas, acciones específicas que nos llevaran a dar soluciones en el combate a la corrupción y a que la gente empezara a entender cómo hacer una denuncia, cuál es el proceso, cuánto tiempo se lleva una denuncia, porque tampoco es de que ya denuncié hoy y en un mes me están resolviendo el caso. Se tiene que llevar una investigación, la integración de un expediente, llevar pruebas, y eso se lleva tiempo. Y si no arrancamos desde ahorita, el próximo año tampoco vamos a tener resultados. Y los resultados no son de la ciudadanía, son de estas 6 instituciones que integran el sistema. Yo invitaría a estas 6 instituciones a que nos sentemos ya como sociedad a ver qué es lo que hemos desarrollado, qué es lo que han desarrollado ellos, y creemos el sistema y empecemos a trabajar realmente como sistema, ciudadanía e instituciones, que eso es lo que nos pide la ley. Y solamente así vamos a poder combatir la corrupción en nuestro estado. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Gracias por tu intervención. Aquí nos están preguntando, y ya te apuntaste, Michelle, para contestar la pregunta. Adelante. Nos pregunta Erika Loranca en Facebook, ¿hay organismos internacionales a los que el sistema estatal anticorrupción puedan acudir para hacerse oír? Venga. Y la respuesta es, hay una noticia buena y una noticia mala. La buena es que sí hay, pero tiene su truco. Los organismos internacionales principales que podrían ayudarnos son la ONU, administrando el Pacto de Mérida, esta convención para combatir la corrupción, y la OCDE con su grupo de trabajo de cohecho, que también pues, le jalan las orejas a los países con el tema de combate a la corrupción. Esa es la noticia buena, que son esos que existen y que son ellos. La mala es que no es tan fácil como acercarse, por ejemplo, a una corte internacional. Es un grupo que funciona más bien con el oprobio y con las sanciones o la presión del mismo grupo. No, cuando te manda una carta el secretario general de la OCDE, pues que da mucha vergüenza que te jalen las orejas en frente de todo el mundo. Entonces, sí podríamos, los ciudadanos, podría la gente acercarse a la OCDE, al Grupo de Trabajo de Cohecho y a la ONU, a pues informar y reportar qué es lo que está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción. E inclusive ellos vienen a México a estar revisando cómo van las cosas y participan en esas revisiones, despachos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. O sea, ellos sí están al tanto. No es tan fácil hacerlo y la realidad es que los resultados pues no van a ser tan inmediatos, ¿no? Entonces se puede. Otro tema que también es importante es que hay que recordar que ante las organizaciones internacionales, para presentarse con ellos hay que tener personalidad jurídica internacional, por llamarlo de una manera. Hay que ser un país o algo que se parezca a una organización internacional. Y el CPC, pues no es ninguna de esas. Entonces es un poquito más complicado. Los canales tendrían que ser, pues más bien informales o más bien de cooperación voluntaria. Entonces esa es la noticia mala. Gracias, Michelle. Gracias por tu participación.
Fue un gusto platicar contigo estos 45 minutos que ya prácticamente se nos han agotado. Pancho, un último comentario respecto a un mensaje que pudiésemos enviarle a los ciudadanos con respecto a esta situación que está viviendo actualmente el Comité de Participación Ciudadana y su relación con el Comité Coordinador y con el Sistema Estatal Anticorrupción y concretamente con el gobierno del Estado de Puebla. Bueno, el último mensaje tiene que ver con la propuesta de Sumamos y de tantas otras organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que salir a votar para mostrar el músculo ciudadano y que entiendan los administradores de nuestra hacienda, los políticos que administran al gobierno, que los ciudadanos mandamos en este país. Probablemente el año 2021 sea la última oportunidad abierta y tenemos que salir a votar. Enrique Cárdenas lo acaba de decir. Si hubiera salido un 10% más de votantes el año pasado a las urnas en Puebla, podríamos tener otra situación. Hagamos eso en 2021, porque de otra manera nosotros hacemos nuestra lucha y muchos lo hacen. Sumamos es otra, Puebla contra la corrupción e impunidad, pero la sociedad tiene que articularse como están articulados los políticos y las redes de corrupción. Muchísimas gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Gracias, Carmen. Gracias, Michelle, por haber estado con nosotros en este conversatorio. Y pues queremos invitarlos para todos los eventos que están programados. Todavía tenemos hoy algunos otros conversatorios. Mañana vamos a tener a las 9 de la mañana una palestra también sobre el sistema anticorrupción. Y en la tarde vamos a tener un taller de ideas en la cual pues, va a haber personas que también van a aportar ideas para ir viendo de qué manera hacemos que el sistema estatal anticorrupción sobreviva y que camine institucionalmente, porque eso es lo que necesitamos en Puebla. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, hasta luego.